Bien. Aquí vamos a hablar hoy día de las fosas nasales, o mejor dicho, el comportamiento de la pituitaria de las fosas nasales, lo que sería la mucosa de las fosas nasales. He tardado un poco en este video porque he querido perfeccionarlo, como ven aquí, un bonito marco amarillo, mejor fondo, una descripción más lenta. Bien, no les aburro más, así que vamos a avanzar lento pero seguro. No les voy a tardar más tiempo. Bien, ¿qué sabemos de lo que sería? Primero hablemos de una generalidad de fosas nasales. Tenemos su definición, forma, situación, extensión y recubrimiento. 5 puntos esenciales. La definición de las fosas nasales son cavidades a los lados de la línea media, y como cavidades tienen una forma geométrica, que en este caso es como cuadrada, pero por sus orificios nos damos un túnel cuadrado. Está toso. Nos encontramos que las fosas nasales están situadas detrás de la nariz y sobre la cavidad virtual bucal. Virtual porque no es cavidad, está cerrada. Y se extiende de adelante hacia atrás, desde la ventana de la nariz hasta las cuanas. Y toda esta cavidad se encuentra recubierta por lo que sería la mucosa, la pituitaria. Bien, una línea cada uno. Ahora, tenemos que saber que el inicio para entrar a la ventana en la nariz sería una especie como lo que sucede al entrar a un hotel. Pasamos por un vestíbulo, o lo que le llamaremos vestíbulos de las fosas nasales. Así que hablaremos primero de la ventana de la nariz. La ventana de la nariz nos ofrece una configuración sencilla. Como vemos aquí, es un orificio con tanto partes anterior y posterior, y está anterior a las fosas nasales. Entonces, tenemos también dos paredes, una interna, como vemos aquí en esta imagen, que es un corte parasagital que nos muestra la fosa nasal derecha con su pared interna. De ahí tenemos dos extremos, uno anterior y otro posterior, y de allí tenemos lo que serían dos orificios, uno inferior y otro superior. Ahora, esto necesito recalcarlo. Bien, inferior, superior, alrededor de 1 centímetro nos da. Bien, y claro, el orificio superior nos marca la diferencia entre lo que sería piel y pituitaria. Ahora, ya. Ahora hablemos unas diferentes características que encontramos sobre su configuración. Esta es una imagen en vista inferior de la base de la nariz y lo que encontraríamos. Bien, como ven aquí, como les dije, existen dos paredes, una interna y otra externa. En la interna, ¿qué es lo que vemos aquí? Que está casi como rectilínea y mide alrededor de 1 centímetro. En ella esta está dada por el pilar interno del cartílago del ala en la nariz y presenta una concavidad pequeña donde se insertan las vibrisas o pelos de la nariz. ¿Ya? Y, antes de que se me olvide, la nariz posee tanto así una estructura cartilaginosa por debajo y una parte ósea por arriba, por lo que su parte inferior, ¿sí? Sus 2 tercios inferiores serían cartilaginosos y su parte superior sería ósea. ¿Ya? Ahora, en lo que tiene que ver su parte externa, de la misma manera, es un poquito más ancha, 1.5 centímetros más ancho, más largo, y está dada una pequeña concavidad asimismo por un pilar externo del cartílago del ala de la nariz. ¿Ya? Y no, así mismo, en la misma concavidad ofrece para que se inserten las vibrisas. En lo que tiene que ver con sus extremos, tanto anterior y posterior, su extremo anterior
nos ofrece una pequeña ventana o lóbulo de la ventana de la nariz, que es asimismo son de las mismas concavidades que se encuentran en las paredes internas y externas, donde se insertan las vibrisas, y se presenta asimismo como una prolongación. Y en la parte posterior plana y tiende a unirse con lo que sería la pared interna. Teniendo esto en cuenta, ahora podemos describir como generalmente un orificio inferior. El orificio inferior, como ya les expliqué, es variable por raza. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Recuerdan en el video anterior sobre los tipos de nariz? Bueno, también hay diferencias según la raza. Por ejemplo, en razas europeas, los orificios inferiores tienden a ser más anteroposteriores en longitud. En lo que va en razas asiáticas, un poco más diagonales, y en razas africanas, totalmente como aplastadas. Ahora, en lo que va de su orificio superior, asimismo presenta dos pequeñas prominencias, en especial tanto una interna y otra externa, y la externa es más notable, a lo que es parte dada por la parte externa del cartílago del ala de la nariz. Sobre su orificio superior lo presentamos de manera triangular y nos da asimismo los límites entre la piel, de piel hacia mucosa. No, nada nuevo. Bien, ahora. Bien, ¿qué es esto aquí? Es una imagen así para sagital, un corte para sagital, donde nos muestran la pared interna vista desde la fosa nasal izquierda. ¿Ya? Como tenemos una constitución anatómica que se encuentra en las ventanas de la nariz, tenemos tanto lo que sería un revestimiento cutáneo, y también tenemos lo que sería el revestimiento cutáneo. Se caracteriza por asimismo tejido cutáneo, glándulas sudoríparas, sebáceas, y de ahí también tenemos lo que sería transición de piel a mucosa, donde el tejido adiposo va disminuyendo y asimismo las glándulas van cambiando a tipo mucosas para las fosas nasales posteriores. Y también tenemos lo que serían las vibrisas o los pelos con sus propios folículos pilosos. Bien, en lo que va a estructura de vasos y nervios, tenemos que mencionar las arterias más cercanas que irrigan la ventana de la nariz. Entonces tenemos tanto esfenoidales, etmoidales y también lo que serían del subtabique. Bien, en lo que serían venas, estas drenan asimismo como las de la cara a lo que sería la vena facial inferiormente, ¿ya? Por eso descienden. Y en lo que va a linfáticos, asimismo también descienden pero a ganglios submaxilares. Y en lo que va a nervios, recuerden, queda la inervación sensitiva, el par trigémino, que aquí es realmente una rama del oftálmico que sería el nasal interno. Ya. Ahora, veamos nuestro tema sobre la mucosa propiamente dicha de las fosas nasales. Tenemos que saber unas pequeñas generalidades. La mucosa de las fosas nasales no solo recubre estas dos cavidades, sino que también recubre los diferentes senos con los que se comunica. Por ejemplo, con el seno frontal, con las celdas etmoidales, con el seno esfenoidal y con el seno maxilar, que se entra por aquí por el infundíbulum. Y aquí lo vemos con una mirada externa. ¿Lo ven? Bien, entonces, como dije, nos comunica con 4 senos paranasales: frontal, etmoidal, esfenoidal y maxilar. Y su disposición, como ya dijimos antes, es como un túnel cuadrado. Entonces tenemos paredes, 4 paredes y 2 orificios. Una pared superior, inferior. Esta sería externa y una interna que no vemos aquí, que esa sería del tabique, y 2 orificios, uno anterior y otro posterior. Bien. Ahora, sobre la forma o cómo se comporta la mucosa de las paredes, la pituitaria en las paredes, tenemos que
en su pared superior, como ven aquí, esta sería una estructura ósea. Bien, en esta estructura ósea vemos que un corte parasagital donde nos muestran el tabique, visto desde la fosa nasal izquierda, su pared interna. Ahora, ¿ven cómo se forma el techo? Se forma por parte del hueso de fenoides, parte de la lámina vertical del etmoides, espina nasal del frontal, hueso nasal y cartílago del ala de la nariz. Entonces, ¿qué es lo que hace la pituitaria? Va recubriendo todo esto. Y una característica especial es que llega a entrar en el seno esfenoidal, se introduce y tiene más preferencia hacerlo desde su pared externa. Entonces, cubre cara inferior de fenoides hasta lo que sería la parte lateral de la espina nasal y llega hasta el cartílago del ala de la nariz y penetra en el seno esfenoidal en su pared externa. Bien, esta descripción, preste mucha atención. ¿Qué vemos aquí? Corte parasagital de las fosas nasales sin el tabique. Y un corte también del borde libre del cornete medio y del cornete inferior. Volvió el sonido feo de la casa. Bien, ¿qué vemos aquí? ¿De cómo está formada la pared externa de las fosas nasales? Por tres cornetes, superior, medio e inferior. Imaginen que los cornetes son como los tejados de un edificio, los tejados de cada balcón de un edificio. Y los meatos son el ángulo que deja por debajo el tejado de cada balcón. Bien, ahora teniendo eso en cuenta, la pituitaria va a recubrir estas partes. Y la pituitaria tiende a ser más abundante en lo que sería el cornete medio y el cornete inferior. Primero, en lo que va sobre el cornete medio, o sea, a nivel del cornete superior, entra en lo que sería las células etmoidales posteriores. Y eso sería la pituitaria. Y también tiende a introducirse como en forma de un fondo de saco en el agujero esfenopalatino, cerrándolo. Cuando es en estado embrionario, este tiende a estar abierto, pero la pituitaria lo cierra. Bien, eso es lo que sucede en su parte superior. De ahí vuelve a reflejarse sobre el cornete medio, lo cubre, baja, y aquí sucede algo muy bonito. Interesante, no, complejo. Bien, sí, esas son las tres palabras. Como ven aquí, en lo que sería el meato medio, vemos que encontramos dos orificios. Uno que nos da la entrada del seno frontal por arriba, y de ahí pasamos por un surco o un canal llamado el canal unciforme, y que nos llega hasta lo que sería la abertura del seno maxilar o el infundíbulo. Posterior a eso, esta estructura es importante, que ya se les explico. Encontramos lo que sería el promontorio de Soja, y por detrás las bullas etmoidales de Zuckerklan. Bien. Estas entradas también nos permiten tener entradas a lo que serían células etmoidales también anteriores. ¿Ya? Sobre lo que tiene que ver la forma del orificio del infundíbulo hacia el seno maxilar, nos menciona que la apófisis unciforme tiende a dividir este agujerito en tres partes, que ya se nos muestra en una siguiente imagen. Otra cosita más que quiero que sepan es que después, al reflejarse después en su corneta inferior, baja, desciende y cubre el meato inferior, donde se encuentra con el conducto lacrimonasal o nasolacrimal, y forma una especie de válvula. ¿Han sentido esas veces cuando lloran y se les salen mosquitos por la nariz? Bueno, esto lo impide porque forma esta válvula. ¿Ya? Y bueno, para terminar, en lo que va de su parte posterior, se comunica con lo que sería la pituitaria ah, cierto. Volviendo al conducto lacrimonasal, por mediación llega a comunicarse con lo que sería
con la conjuntival, con el tejido conjuntival. Bien, eso sería de su pared externa, sí, pared externa propiamente dicha, y en su parte posterior se comunica con mucosa de las trompas de Eustaquio y con parte del canal, y llega a recubrir parte del canal nasofaringeo, que es lo que nos marca el límite de fosas nasales y faringe. Y anteriormente encontramos un área triangular delante de los cornetes medio inferiores que le llamamos Aguiar de Zuckerklan o carina nasal, donde la pituitaria tiende a ser menos densa. Bien, entonces desciende desde la concha superior y entra en el meato superior, llegando a lo que sería las células hemoidales posteriores, y en el posterior al meato cierra el agujero fenopalatino, como les dije, como un fondo de saco. Luego baja el cornete medio, son 3 cornetes, y encuentra 2 orificios, para el seno maxilar, que es el infundíbulo, y otro que nos comunica con el seno frontal. Claro, que también nos comunica con células hemoidales anteriores. El infundíbulo se encuentra en estado óseo. Cuando tengan un cráneo verán que se encuentra dividido tipo como si fueran 3 agujeros por la posición uniforme. Pues bien, este agujerito de aquí arriba nos comunica con el seno frontal, y este de aquí nos comunica con el seno maxilar. ¿Qué es lo que sucede aquí? La apófisis unciforme se une con parte del cornete inferior y se eleva su vértice a otra parte también del cornete medio. ¿Qué digo? Cornete inferior. Bien, pues este de aquí es como un agujero total, completo, redondo, pero que se divide en 2 partes, una superior y otra inferior, y de allí al extenderse más allá de la apófisis unciforme nos divide en uno póstero superior y otro póstero inferior. ¿Ya? Póstero superior, póstero inferior. Lo que sucede aquí es que la pituitaria cubre todos estos agujeros y solo respeta el póstero superior. Y si hay alguna anomalía o alguna diferencia, algún caso extraordinario, nos deja el agujero póstero inferior libre como un agujero accesorio del seno maxilar. Bien, este es el surco o canal unciforme, y además, y aquí atrás encontraríamos el promontorio de Soja, y más atrás la bulla etmoidales de Zuckerklan. Sí, lo encontraron con esos 2 nombres, Soja o Zuckerklan. Bien, y en su parte más inferior cubre asimismo el cornete inferior y forma la válvula en el conducto lacrimonasal. Posteriormente llega a lo que sería el receso esfenoidal y el canal nasofaringeo, y anteriormente llega el Aguiar de Zuckerklan o la carina nasal de Meckel, que es esta área triangular que les mencioné delante de los cornetes inferior y medio. Y bien, para terminar, lo que sea su pared inferior y su pared interna. Su pared inferior sería el suelo, así que solo lo cubre simplemente y lo cierra por arriba del conducto palatino anterior, como algo en especial, y llega hasta lo que sería el velo del paladar. ¿Ya? Y en lo que va de su pared interna cubre lo que sería el tabique y se refleja en su parte posterior, y se continúa hasta con la entrada de las fosas nasales. Y claro, también anterior e inferiormente de la pared interna encontramos un vestigio llamado tubo de Riusch, que es un vestigio de lo que sea el órgano de Jacobson en algunos mamíferos que tienen el órgano del olfato muy desarrollado. Bien, ahora tenemos que conocer unos caracteres especiales o específicos de la pituitaria. Esta sería una imagen de cómo sería un diagrama. Pues bien, tenemos que saber una diferencia esencial entre lo que sería la piel, que es lisa, seca y gris. En cambio la pituitaria la encontramos tormentosa, húmeda y roja, y con un brillo especial amarillo, llamado luteus de Ecker, un reflejo amarillo, y tiende a presentar una densidad de 1 a 3 milímetros, tipo blanca. También algo que debemos saber es que esta pituitaria presenta ciertas zonas donde hay frecuente hemorragia nasal. A esto le llamamos epístasis.
y las áreas con más frecuencia de hemorragia nasal le llamamos área de Kieselbach, que como les dije es donde hay mayor tejido de pituitaria, mayor mucosa, ¿ya? Que serían en el borde libre cornete medio inferior. Y su pared superior, la pituitaria en la pared superior presenta un brillo característico, una mancha amarilla o mancha olfatoria de la rana. ¿Ya? Ahora, su constitución anatómica. Debemos saber que la pituitaria es como una especie de pie unido con mucosa, con sus propias glándulas. Entonces tenemos un corion, que sería su capa más profunda o más periférica, no, más central. Por lo que encontramos, al ser más central se relaciona con el hueso y presenta un tejido conjunto o materia amorfa y presenta dos caras, una profunda que da para el periósteo y una superficial que da para la base del epitelio. En lo que va de su capa epitelial encontramos tres tipos de células principales, lo que serían células epiteliales, células basales y olfatorias. Pues bien, esta imagen, mírenla bien. Esto sería, por decirlo así, aquí encontramos una glándula de Bowman. Las células basales aquí se representan normalmente, hablando desde el punto de histología, serían como células tipo madre que ayudan a regenerar algún tejido dañado. Las células olfatorias o de Schultz serían las verdaderas células nerviosas. Son una extensión del primer par craneal olfatorio que entra por la lámina cribosa del etmoides y atraviesa lo que sería el corion y llega a... es una célula bipolar, sin neurona bipolar, y extiende unos pequeños hilos olfatorios que serán receptores químicos. Pues bien, estas células funcionan con una conducción una conducción que sería primero centrípeta, que llega hasta lo que sería su núcleo, y de ahí salen como centrífuga, que se aleja. Son neuronas receptores, sí, es un par sensitivo, el par olfatorio. ¿Ya? Bien. En lo que va de sus glándulas tenemos de diferentes porciones, tanto olfatorias, no olfatorias y de los senos. Pues bien, en las olfatorias tenemos que saber que es una porción mucosa, así que si fuera mucosa encontramos tipo tubulares y arracimadas. Y en lo que va de no olfatorias significarían glándulas tipo como si fueran de epitelio, que son globulosas y espigas. Y en lo que sería de senos, nos menciona que tenemos tipo una combinación de espigas y globulosas que nos da tipo ramosas. ¿Ya? Ahora, bien, aquí viene la diapositiva más trabajada. Veamos, la pituitaria en todo su comportamiento en las fosas nasales tiene tanto inervación y irrigación. Pues bien, en lo que va de arterias, tenemos que saber que hay tres redes. Recuerdan en la diapositiva anterior que tenemos tantos corion, células epiteliales y glándulas. Pues bien, recuerden lo de corion. Aquí. El corion nos presenta diferentes partes. Una que da hacia el periósteo y otra que es superficial. Pues bien, las arterias forman tres redes, una profunda que es para el periósteo, otra media para el corion y una superficial que se va para la membrana basal, ya, que abajo el epitelio. Y tenemos que todo el terreno de la pituitaria alrededor de las fosas nasales nos dan 6 arterias principales. Bien, esta imagen es sencilla. Esta sería la carótida externa, que se divide de la carótida interna a nivel del borde superior del cartílago tiroides. De allí avanza hasta lo que sería el cóndilo de la mandíbula y se divide en sus dos arterias terminales. Uy, aquí mi mamá me trae la comida. Menestra con arroz. Les tomaré foto y lo subiré también. Bueno, muchachos, ¿cómo sigo? Uy, ojalá que no se me enfríe la comida. Bien, vemos que aquí en el cóndilo
de la mandíbula tenemos sus dos arterias terminales. Una que sería temporal superficial y la arteria maxilar interna. Verán, aquí la maxilar interna presenta 4 porciones y sus porciones van desde lo que será el cóndilo hasta lo que sería la fosa pterigopalatina. No. Pterigomaxilar, bien. Porque una parte es del maxilar y otra es de la apófisis pterigoides del efenoides. ¿Ya? Pues bien, la arteria maxilar interna nos da alrededor de 14 colaterales. 5 superiores, 4 inferiores, 2 anteriores y 2 posteriores. Pues bien, y también una terminal que es la esfenopalatina, que entra por el agujero esfenopalatino. Las superiores entran a lo que sería una arteria timpánica, temporal, hacia lo que sería temporales profundas, media y posterior, y unas arterias meninges. Asimismo, en su primer segmento nos da algunas arterias inferiores y una anterior. Pues bien, las inferiores dan a lo que sería el área bucal. Por ejemplo, también músculos masticadores. Una arteria pterigoide y una maseterínica y una alveolar inferior. La pterigoide para el pterigoide lateral. Y de ahí también tenemos una arteria palatina superior. ¿Ya? Sí, la alveolar inferior también llamémosla dentaria inferior. Y una arteria bucal o bucinatriz. Y en lo que va arterias anteriores, tenemos una alveolar y otra suborbitaria. Como ven aquí. O infraorbitaria y otra alveolar. Ya. Y de ahí tenemos dos posteriores, que es la vineana y la pterigopalatina. Que la pterigopalatina pasa por el conducto pterigopalatino hasta la faringe. Pues bien, ¿qué tenemos que saber aquí? La irrigación principal de las fosas nasales está dada por lo que sería ramas de la arteria maxilar interna, especialmente por la terminal, la rama esfenopalatina. Pues bien, ven esta imagen, sería así mismo. Imaginen que tenemos un corte parasagital de las fosas nasales. Y esta es la pared interna del tabique, pero que la hemos seccionado por la mitad y la hemos alzado. Pues bien, dividamos a las fosas nasales, por decirlo así, en una parte anterior y una parte posterior. Y su parte anterior está dada por arterias. La irrigación de su parte anterior está dada por arterias etmoidales, que son ramas de la oftálmica, y la oftálmica rama de la carótida interna. ¿Ya? Como ven, aquí tenemos una oftálmica, una etmoidal interna y otra etmoidal externa. ¿Ya? Y eso sería para la parte anterior. En lo que va también su parte posterior está dada por arteria esfenopalatina, terminal de la maxilar interna, y que da ramas posteriores de las ramas posteriores de las fosas nasales, tanto para la parte interna del tabique, parte posterior del tabique y parte posterior de la pared externa de la fosa nasal, que en sí principalmente es en el cornete medio y cornete inferior. ¿Ya? Y también se menciona que la palatina superior, una rama descendente de la maxilar interna, nos da una nasal posterior. ¿Ya? Si tenemos nasales anteriores, que también les llamamos etmoidales, tenemos una nasal posterior de la palatina, que no se muestra aquí, sino que se muestra como rama de la esfenopalatina. Pues bien, y asimismo la rama pterigoidea, una rama descendente que se da en el primer segmento de la arteria maxilar interna, llega hasta lo que sería parte posterior de la fosa nasal, o sea, cuanas, y llega hasta la faringe. ¿Ya? Entonces, primeramente tenemos etmoidales, anteriores y posteriores, que son ramas de la oftálmica. De ahí tenemos la esfenopalatina, que nos ofrece
que es de la terminal de la maxilar interna, que nos ofrece una irrigación posterior. Y de ahí tenemos una nasal posterior, rama de la palatina superior. Y como dije, son 6 arterias. También tenemos la suborbitaria, que la suborbitaria o infraorbitaria, una rama anterior que irriga lo que sería el seno maxilar, ¿ya? Y en lo que va de la pterigopalatina, la parte posterior ocuana, llegando hasta la faringe, y también la arteria facial, sí, la tortuosa, que irriga lo que sería también parte anterior, empezando desde la ventana de la nariz, ¿ya? Bien, ahora en lo que va de venas, encontramos que tenemos 3 grupos de venas, que serían un grupo superior, un grupo posterior y un grupo anterior. Verán, el grupo anterior se entiende porque drena en lo que sería la vena facial, porque va descendiendo, sí, parte de la ventana de la nariz. El grupo posterior drena en lo que sería un plexo que se encuentra, un plexo maxilar interno, sí, que empieza desde todo lo que serían los cornetes inferiores y llega hasta lo que sería el agujero fenopalatino y sale. Y el plexo superior se entiende como 2 grupos etmoidales, anterior y posterior. Bien, un grupo superior, venas etmoidales, un grupo anterior, vena facial, y un grupo posterior, que es un plexo que es del maxilar interno, ¿ya? Ahora en lo que va del linfático. Bien, esta imagen la vamos a hacer más sencilla. Miren, el grupo linfático lo clasificamos en una red de origen que empieza en todo lo que sea fosas nasales. Ahora, si alguna vez han jugado con redes, se darán cuenta que si jalan la red hacia una esquina, tienden a acumularse en las todos esos cuadritos de la red hacia un punto, ¿verdad? Lo mismo sucede con la red linfática, se acumula en la parte posterior del cornete inferior. Pues bien, encontramos asimismo 4 vasos o 4 grupos de vasos eferentes, un grupo anterior y 3 posteriores, y los posteriores son superior, medio e inferior. Ahora, el grupo anterior, asimismo, como vimos al principio en la ventana de la nariz, va bajando y llega hasta lo que serían ganglios submaxilares, que son como 1 o 2 troncos. Ahora en lo que va de ganglios posteriores tenemos uno superior que recoge todo lo que sería linfa de techo de fosas nasales y cornete superior, y retrocede hasta una parte superior, va retrocediendo y llega a la parte superior del pabellón de del orificio de la trompa de Eustaquio, penetra el músculo constrictor superior y llega a lo que serían ganglios retrofaringios, ¿ya? Que se encontrarían a nivel de la parte anterior del cuerpo del axis, ¿ya? En lo que va de linfáticos del grupo medio, que recoge linfa de cornete inferior y parte externa del suelo de las fosas nasales, va retrocediendo con dos troncos linfáticos, pasa por la parte inferior del pabellón del orificio de la trompa de Eustaquio, alrededor de la faringe, y llega hasta lo que serían ganglios del inicio de la cadena yugular interna, y estos se encuentran por debajo de lo que sería el músculo, debajo del vientre posterior del músculo digástrico, y sobre lo que sería la división del tronco tirolinguofacial. Y en lo que va de linfáticos más posterior-inferiores, recogen lo que sería linfa de la parte del tabique y parte interna del suelo de las fosas nasales. Asimismo retroceden y llegan hasta lo que serían ganglios un poco más abajo de la cadena yugular interna, que se encuentran por debajo del músculo externo cleidomastoideo a nivel de la división de la carótida primitiva, ¿ya? Bien. Ahora,
debemos saber que también tienen unas relaciones. Por ejemplo, se relacionan con lo que serían, estos linfáticos se relacionan con linfáticos de los senos paranasales, porque los senos paranasales, al estar recubiertos también de pituitaria, también comparten las mismas vías linfáticas y se relacionan con parte de linfáticos con una relación con el periósteo del techo superior de las fosas nasales. ¿Por qué? Porque el primer par craneal envía unos filetes que traspasan la lámina cribosa del etmoides. ¿Y qué es lo que hace esto? También puede servir como una vía de infecciones encefálicas a través del periósteo. ¿Ya? Bien. Ahora, como ya les dije, la red de origen, todo lo que sea las paredes de las fosas nasales. Tenemos 4 linfáticos eferentes y las relaciones tanto con senos paranasales y el periósteo. Linfáticos eferentes, 1 anterior y 3 posteriores. Ahora, en lo que va de nervios, debemos saber que la inervación sensitiva de la mayoría de la parte de la cara está dada por el nervio trigémino. Y la inervación especial de las fosas nasales está dada por el primer par craneal, el el primer par craneal, el nervio olfatorio. El quinto es el trigémino. Pues bien, el trigémino nos ofrece 3 ramas. Una rama superior oftálmica, una rama media del maxilar interno y una rama inferior que sería para el maxilar inferior. Ahora, la rama superior que llega por la hendidura esfenoidal da 3 ramos más. Encontramos que da un ramo que sería el nasociliar, el frontal y el lagrimal. Nasociliar o nasal, como deseen. El frontal va hacia lo que es la parte superior y el lagrimal hacia una parte externa. El nasociliar nos da 2 ramos, un nasal externo y un nasal interno. Nos fijaremos en el nasal interno. ¿Por qué? Porque el nasal interno, como vemos aquí, se mete por lo que sería agujero anterior, agujero etmoidal anterior, y nos da 2 ramas para la parte anterior de las fosas nasales, como ven aquí. ¿Ya? Una rama nasal interna y otra rama nasal externa. Ramas del nasal interno. ¿Ya? Y ahora, en lo que va de su parte anterior, de su parte posterior, así mismo como arterias, encontramos que el ramo maxilar superior da unos 2 o 3 filetes al ganglio esfenopalatino. ¿Y qué hace el ganglio esfenopalatino? Asimismo, el ganglio esfenopalatino, recuerden que recibe ramos parasimpáticos del trigémino y ramos simpáticos del nervio viriano, formados por los 2 petrosos profundos, mayor y menor, y por una rama del plexo carotídeo. Pues bien, este ganglio esfenopalatino de Meckel da, por decirlo así, una continuidad de los filetes esfenopalatinos y nos da una rama esfenopalatina y que se dirige tanto a la parte interna de las fosas nasales como a la parte externa. ¿Ya? Y este ganglio esfenopalatino también da, de él emerge también una rama llamada palatina superior, que nos da un nervio llamado nasal posterior, que también se dirige a la parte del cornete inferior. ¿Ya? Bien, bien, estas son las ramas. Pues bien, sensibilidad general y sensibilidad especial. Nasal interno, que nos da las ramas tanto anteriores, el esfenopalatino interno y el esfenopalatino externo para la parte posterior. Un nasal posterior dado por la rama palatina superior que emerge del ganglio esfenopalatino de Meckel. Y una pterigopalatina, asimismo rama también del ganglio esfenopalatino, pero que se dirige hacia atrás, hacia lo que sería la parte de la faringe. Se inerva parte de las coanas. ¿Ya? Bien. Ahora
Uy, ya terminamos. Pues bien, ya vamos 40 minutos, tenemos que acabar. Como tarea les quiero dejar aquí que se aprendan un dibujito de las fosas nasales. Si no me equivoco, lámina 42 de Nether. Como vemos aquí, la comunicación de los senos maxilares se da por el infundíbulo a nivel del meato medio. ¿Sí? Sí queda bien la imagen. Acá encontramos los cornetes inferiores, sus meatos, la cavidad bucal, paladar, la lámina cribosa del etmoides, los bulbos olfatorios a nivel de la lámina, ¿sí? Lámina cribosa del etmoides, el inicio de los senos frontales. ¿Sí? Estas cavidades virtuales o cavidades que sirven también como caja de resonancia para calentar el aire. ¿Sí? La pituitaria nos ofrece muchas funciones al estar rodeando estas cavidades. Bien, se me aprende en este dibujo. Bueno, ya no los aburro más. Aquí acabamos todo y nos vemos a la siguiente vez. Les veo después, muchachos. Hasta luego.